Hola caprichosas y caprichosos, tengo la cámara ya de primeras con mucho zoom hecho para evitar el mover la cámara dentro del vídeo lo más que pueda. Y bueno, como os dije en el vídeo anterior, voy a intentar grabar una serie de vídeos en los que recopilemos parte de lo que sea, parte del tejido de la liga. Un dibujo entero me encantaría grabároslo, pero es inasequible porque tardaría un montón de tiempo y tampoco a lo mejor tengo conversación para grabar mientras tejo 1 hora y pico. Entonces voy a grabar parte de lo que es el encaje. Y en este caso vamos a empezar por la unión de guías, que es una de las cosas que sí que me habéis pedido en el vídeo de los materiales. Siempre digo, hay cruces que son concretos, pero el encaje de bolillos básicamente son dos movimientos, que son vueltas y cruces. Entonces, basándonos en esos dos movimientos, el resto de los cruces son todos parecidos. No es que haya un cruce concreto para hacer esta parte de este encaje, porque si no habría 1.000.000 de millones de cruces y tendríamos que sabernos en cada momento cuál tenemos que adaptar. Yo lo que sí que intento es que dentro de los cruces que me voy encontrando en el trabajo queden lo más pulcros y lo más limpios posibles. Que queden planitos, que no queden gordos y que en esa zona que es donde va a ir la unión de guías, pues quede lo más pulcra y lo más limpio posible lo que es el cruce. Yo es lo que intento, porque luego básicamente los cruces son vueltas y cruces. Entonces, llegados a este punto, tengo dos cadenetas que me vienen de cerrar las hojitas. No quiero aplastar los alfileres, pero bueno, me vienen estas hojitas que son las que cierran el cogollito de las hojas, y en esta zona es por donde la goma, esto es una liga de novia, ya lo sabéis, en esa zona es donde va a pasar la goma por encima, de manera que este cruce que vamos a hacer no se va a ver, pero aún así hay que dejarle lo más pulcro y lo más limpito posible. Entonces, llegados a este punto, tengo dos cadenetas y lo que hago es un cruce de 2×2, es decir, una unión de cadenetas o un cruce de cadenetas. Sabéis que pasamos 2 de la mano izquierda por encima de los 2 de la derecha, giramos a la izquierda y es un cruce sin más de cadenetas. Lo que pasa que en este punto tenemos que unir los dos caminitos que vienen tejiéndonos de punto de lienzo. Entonces yo cojo mis guías, les doy una vuelta y no les cruzo ni a 2×2, perdón, tengo la garganta un poco tomada, no les cruzo a 2×1 ni de par en par, simplemente le voy a pasar por en medio de los guías. ¿Lo veis? Está simplemente pasado, porque es un cruce que va a quedar totalmente cerrado y de esta manera me ocupa menos el cruce en el puntito donde voy a clavar. Y por el otro lado hago exactamente lo mismo, le doy una vueltita a los guías y le paso por la mitad. Está simplemente pasado, fijaros que no está cruzado nada, simplemente he abierto el par guía y lo he metido la cadeneta en tijera, simplemente está metido así. Y ahora, sin más, le hago un cruz, vuelta, cruz. Aquí no le doy más que la vuelta que necesita para que, a ver, perdón, una vez pasado las cadenetas solamente le doy una vueltita porque es lo que me va a reforzar la vuelta anterior, pero no le doy la vuelta para que aquí quede cruzado. ¿Lo veis como aquí no queda cruzado? Si diera otra vuelta sí que quedaría el cruce de los guías, simplemente un cruce para que quede reforzado el retorcido anterior, y en este caso hago lo mismo. Cruzo los guías con un cruce, cruz, vuelta, cruz. Clavo el alfiler y ahora cierro sin dar vuelta. El tema de dar vueltas o no dar vueltas es para que me quede el cruce planito, no es por otro motivo, ¿vale? Y ahora, sin dar vueltas a los guías, por el mismo motivo, yo me repito más que el ajo, no le doy vueltas para que el cruce quede plano, abro los guías y paso la cadeneta por el medio. Está pasada simplemente por el medio, porque no quiero que me quede gordo, lo único que quiero es que quede unido los guías a la cadeneta. Entonces abro los guías y simplemente los paso por el centro, de manera que queda sujeto, pero queda súper planito.
Y una vez tenemos hecho eso, lo que tenemos que hacer es volver a cruzar las cadenetas, porque si no cada una nos sale disparadas y queda el cruce abierto. Entonces hago un cruce de 2 por 2 o un cruce de cadenetas para que en esta zona ya me quede cerradito el comienzo. Y de aquí ya me sale una cadeneta que siempre dejo preparada, porque cuantas más cosas dejéis preparadas a la vez que vais trabajando, menos tiempo os va a llevar todo. Esa cadeneta ya queda lista. Y ahora con mis guías sí que para comenzar el punto de lienzo tiene una vueltita para separar, digamos, el punto de lienzo de esa unión de guías. Le doy una vueltita y trabajo a punto de lienzo. Esto es cruz, vuelta, cruz, es de lo primero que se aprende cuando empezamos a hacer bolillos. Y lo que vamos a irnos encontrando son unos puntitos que nos va a dibujar el contorno de lo que es el arco de punto de lienzo. Voy a bajar un poquito. Cuando tengo un ciego, es decir, un ciego yo le llamo al alfiler en el que ni entran ni salen bolillos, simplemente clavamos el guía y volvemos a retomar el camino. Cuando hago un ciego yo sí que le doy una vuelta a los guías para que quede ese cruce como amorosito, como cerrado, y continúo con mi punto de lienzo. En esta zona también tengo un cieguito, entonces le doy una vuelta al guía para que ese cruce quede como rematadito, como amoroso, como que queda el alfiler cerradito por esa vuelta. Me toca otro ciego. Cuando los ciegos quedan más pronunciados, porque cuanto más metido está dentro de esta zona, menos se va a ver esa picadita. Si queda más pronunciado, lo que hago es dar una vuelta antes y después le doy otra al volver para que esa anilla que me queda libre quede retorcidita, quede rizada. Y clavo, y en esta zona donde me salen cadenetas yo normalmente no doy retorcido. Si lo dais tampoco pasa absolutamente nada, pero yo en esa zona no suelo retorcer nunca los guías. Antes de continuar nos encontramos ya con una línea que nos va a entrar en nuestro arco. ¿Eso qué quiere decir? Evidentemente, para que este arco quede homogéneo y quede siempre igual, va a haber zonas en las que van a entrar bolillos para que puedan salir a hacer el cogollito de las hojas. Entonces esto simplemente son cadenetas y uniones de cadenetas. Las cadenetas, yo siempre decía cuando daba clases de bolillos, las cadenetas y las hojas siempre es preferible que queden cortas a que queden excesivamente largas. Y es un motivo muy, muy lógico. Aquí nos caben, por ejemplo, 3 cruces de cadenetas. Evidentemente, si hacemos los cruces exactos que quedan de agujerito en agujerito, mejor. Pero hay veces que llegamos a un punto que no sabemos si dar otro cruce de cadeneta o no, porque no termina de llegar al punto, pero si hago otro, yo siempre me quedo corta más que larga. Y es un motivo muy sencillo. Voy a hacerlo muy exagerado para que lo veáis. Si yo hago una cadeneta o una hoja más larga del espacio que va a ocupar, lo que hace es, voy a clavar para que lo veáis, lo que hace es pues engurruñarse y hacer una montañita de tejido para caber dentro de ese espacio. Esto pasa lo mismo con las hojas. Siempre que tengamos un espacio es mejor que quede un pelín más pequeña que un pelín más larga, porque entonces lo que hace es amontonarse para caber en ese espacio. Entonces, cuando tengáis dudas, yo se lo decía siempre así, cuando tengáis dudas si hacer un cruce de más o dejarlo tal cual, yo siempre peco a hacer un cruce más pequeño, es decir, un cruce menos. También en algún vídeo o en algún comentario me habéis dicho que qué quiero decir cuando digo, es que lleva un par a mayores. Para mí un par a mayores es que lleva un par de más. Igual es una manera que no está expresada muy bien, pero yo es una expresión que utilizo muchísimo y sí que me han preguntado por ella y yo la verdad que no le había hecho más caso, la verdad. Pero un par a mayores es un par que llevas de más. Aquí voy a hacer una presilla que os las voy a explicar un poquito más abajo cuando las lleve
cuando tenga unas cuantas seguidas para hacer. Entonces yo hago mis cadenetas y voy uniéndolas pues con las que me vienen del lado contrario. Las cadenetas normalmente, o las uniones de cadenetas normalmente, viene un par de la derecha y un par de la izquierda. Entonces yo voy cogiendo y voy trabajando y clavando. Voy clavando. Siempre mi costumbre es cuando tengo un cruce de cadenetas, trenzo primero la de abajo porque es la que me va a obligar a cerrar ese agujerito y después ya trenzo la otra. Siempre trabajo la de abajo antes que la de arriba en un cruce de cadenetas, porque al cerrar primero la de abajo me ajusta un poquito más el cruce. En este punto nos entran 4 bolillos que luego saldrán por el otro lado. Cuando entran los 4 bolillos, como es mi caso, pero no vuelven a salir, es decir, en esta zona entran estos 4 bolillos y quedan para formar parte del punto de lienzo. Yo lo trabajo a 2 por 1 tal cual me vienen los guías, es decir, los guías rectitos. Un cruce de 2 por 1 es cuando cruzamos 2 pares que me vienen de la cadeneta y un par que son los guías. Y para hacer este cruce lo único que hacemos es pensar que el par que tenemos suelto es como si cada bolillo fueran 2. Entonces, el cruce es el mismo, pero pensando que cada bolillo es como si fueran 2. Es la manera más sencilla de entender cómo se hace. Esta cadeneta la meto a 2 por 1, pero ya me queda incorporada en el punto de lienzo, de manera que trabajo a punto de lienzo. Trabajo a punto de lienzo. Y en esta zona ya abandono los 4 para hacer la hojita que me va a venir en el cogollito siguiente. Trabajo, yo hay muchas cosas que las hago inconscientes y no me doy cuenta de explicároslas. Pero bueno. Ahora nos encontramos con una cadeneta que viene con una entrada en forma de V, con lo que quiere decir que esa cadeneta entra en este punto, pero en ese mismo punto abandona el punto de lienzo, con lo cual yo cuando una cadeneta o un par, me da igual, entra y sale en el mismo punto, como es aquí en forma de V, entra y sale, solamente cuando entra y sale le doy una vuelta antes a los guías. Es decir, los guías vienen trabajados derechitos, les doy una vuelta y trabajo a 2 por 1. 2 por encima de 1, media vuelta y 2 por encima de 1. Y clavo un alfiler. Y como es una cadeneta que en este mismo punto ya sale hacia afuera, trabajo lo mismo. La única diferencia es que tengo los bolillos inversos. Es decir, 1 por encima de 2, vuelta, vuelta y 1 por encima de 2. Esa cadeneta ya queda abandonada. Es una cadeneta que entra y sale en el mismo punto para trabajar las cadenetas. Y en el momento en el que entran y salen, ya sea una cadeneta o ya sea un par, yo a los guías les doy una vuelta antes y una vuelta después. Con esto que consigo que separe un poco el tejido del punto de lienzo a esa cadeneta que no va a formar parte del punto de lienzo en ningún momento. Es una cadeneta que incorporamos para unir las cadenetas al punto de lienzo, pero nunca va a formar parte del punto de lienzo. Sigo trabajando mi caminito. Aquí tengo un ciego y vamos a hacer ahora las uniones y las presillas. Aquí que tengo un ciego y me queda muy largo, le doy una vuelta antes de clavar el alfiler y una vuelta después de clavar el alfiler. Y a partir de aquí me tocarían, hasta donde pueda, hacer estas uniones de las cadenetas. Entonces es lo que vamos a hacer. Una cadeneta y las uniones. Las uniones de las cadenetas es un cruce de 2 por 2, que es como todo el mundo ya sabe hacer. Como veis, yo siempre que hago un cruce, primero remato o cierro con la cadeneta de abajo, porque eso lo que me hace es ajustar el cruce que acabo de hacer y me engancho la cadeneta de la orilla.
clavo y continúo. Estos son uniones de cadenetas. Os voy a enseñar a hacer las presillas por la parte izquierda porque he visto que alguna vez las hacéis en la misma postura si os viene de la parte derecha y si os viene de la parte izquierda, y se hacen igual pero con distinta posición. Aquí tenemos una unión de guías, la cadeneta se nos mete o va a formar parte del punto de lienzo pero en forma de V. ¿La veis aquí? Entonces cuando se nos entra o forma parte en forma de V, quiere decir que entra y en ese mismo punto sale, con lo cual yo a los guías les doy una vueltita. Les doy una vuelta antes y una vuelta después de clavar. Y continúo. Y ahora ya sí que voy a tener que hacer las presillitas. Las presillas, puntillones, no sé cómo las llamáis, se llaman de muchas maneras. Yo las llamo desde toda la vida. Para mí toda la vida son presillas. Vale, llegamos a este punto. Cuando tenemos una presilla, lo que tenemos que fijarnos es a qué lado tiene el puntito. Es decir, nosotros tenemos una línea y tenemos que fijarnos si el puntito está a la izquierda de la línea o a la derecha de la línea, porque dependiendo de dónde esté hay que hacerlo desde una posición o desde otra posición. En este caso son las presillas que están por la parte izquierda. Ya tenéis un vídeo también o varios vídeos de presillas, pero bueno, vamos a juntar en este vídeo todo lo que podamos. Tenemos, yo creo que se veía mejor antes, aunque no veáis mis manos, es mejor que veáis el tejidito. Las presillas hay varias maneras de hacerlas. A mí, la primera que me enseñaron fue a coger el bolillo que está más a la orilla, pegarle una vueltita y sin más seguir trabajando. Esto solamente tiene una vuelta. Es decir, así. Esta es la primera manera en la que a mí me enseñaron. Es una presilla que queda redondita como todas, pero sí que hay veces que tiende a desenredarse o a distorsionarse. Entonces, hace ya muchos años las hago de la misma manera. También hay varias, dentro de esa manera hay dos maneras distintas de hacerlas. Se puede, si la presilla está a la izquierda del alfiler, hay que venir a coger el hilo desde la izquierda del alfiler. No se puede coger desde aquí y girar para allá. No, hay que venir desde la izquierda del alfiler, no quiero tapar. Y entonces lo que hago es, desde la parte exterior, voy a separar mi almohadilla en lugar de mover la cámara, voy a coger por debajo del primer hilo y saco el segundo. Voy a poner, a ver qué puedo poner para que se vea mejor ese movimiento de las manos. A ver si así se ve mejor. Una manta que tengo aquí encima del sofá, simplemente para que veáis el movimiento. Me cojo desde la parte exterior por debajo del que está a la orilla y me cojo el segundo. De manera que se nos forma esa especie de cruz. Le paso por encima del primero y saco entre los dos hilos, de manera que me va a quedar como una especie de vaguita o de argollita, que no me salía la palabra. Voy a buscar un papel en color. Bueno, yo creo que sobre este papel se va a ver mucho mejor. Voy a volverlo a soltar. Voy a clavar aquí para que quede pegadito. Y lo voy a volver a hacer. Tengo los 4 bolillos. A ver que se me queden colocaditos. Vale. De los 4 bolillos me cojo desde la parte externa. Yo voy a separarlos en la mano. Me cojo por debajo del primero y engancho el segundo. Por debajo del primero y engancho el segundo. De manera que me queda ahí como una especie de cruz debajo del alfiler. ¿La veis? Ese hilo que he cogido me le voy a meter por este huequito y después hay que sacarlo entre medias de esos dos hilos, de manera que se nos forma como una especie de bucle, como una especie de
bueno, pues como un nudo corredizo, que me estoy yo complicando la vida y es más fácil de lo que parece. Un nudo corredizo, de manera que se mueve ese nudo y una vez hacemos la cadeneta queda exactamente planchada. Vamos a volver a repetirlo. Por la parte de fuera me paso por encima del primero y cojo el segundo. Este alfiler le paso por aquí. Y ahora hay que sacarle entre medias de esos dos hilos. Y me forma un nudo corredizo. Yo normalmente esta es la presilla que hago. Y se puede hacer lo mismo, pero en vez del segundo, cogiendo el tercer hilo. Es decir, yo me paso por debajo del primero, por debajo del segundo y me cojo el tercer hilo. Lo meto por aquí y lo saco entre los dos hilos y me forma un nudito corredizo. Yo normalmente hago el que va cogiendo el segundo hilo porque me resulta más cómodo a la hora de coger los hilos, pero quedan exactamente igual. Entonces, cojo el segundo, lo paso por encima del primero y por el centro de los hilos. Y se me forma una argollita. Trabajo un poquito de cadeneta y hago otra. Cojo el segundo, le paso por encima del primero y entre medias de los hilos. Y mi última presilla. Pero hay veces, que es lo normal, que las presillas nos vienen desde la parte derecha del hilo, que son los que tenemos en esta otra zona. Entonces, si nos vienen desde la parte derecha, hay que hacerlo desde la parte derecha. A ver, es que no quería mover los hilos hacia allá. Vamos a pensar que esta presilla, en lugar de estar a la izquierda de la línea, está a la derecha. Si nos encontramos el puntito a la izquierda de la raya, tenemos que coger los hilos desde la izquierda. Y si la cadeneta nos la encontramos por la derecha de la rayita, vamos a hacer lo mismo, pero cogiendo los hilos por la parte derecha. Es decir, haríamos lo mismo, cogeríamos desde la parte exterior el segundo, lo pasamos por encima del primero y le sacaríamos entre las argollitas, pero esa presilla quedaría a la derecha de nuestra línea, de manera que las presillas se hacen iguales, pero tenemos que mirar si nos vienen desde la parte izquierda o si nos vienen desde la parte derecha. Todas se hacen igual, pero la postura es muy importante, porque si yo esta presilla la tengo en la parte izquierda y la hago desde la derecha y la arrastro, lo que estoy haciendo es aquí un giro de los bolillos que la cadeneta me va a quedar retorcida. ¿Lo veis ahí cómo está girado los hilos? Claro, si yo hago la presilla y lo monto para que vaya hacia la izquierda, estoy montando los hilos y dando una vuelta, con lo cual, no sé si se llega a apreciar, voy a ajustarla, esta cadeneta está girada, no está derecha, porque claro, la estamos girando nosotros. Entonces, las presillas lo único que hay que tener en cuenta es de hacerlas en el sentido en el que nos marca el dibujo y desde donde nos viene. Bueno, pues yo creo que hasta aquí va a llegar el primer vídeo donde hemos metido la unión de guías, las uniones las uniones de las cadenetas y las presillas. En el siguiente vídeo os voy a enseñar el rosetón de las florecitas, que hay algún vídeo, pero bueno, como he pensado en dejar dentro de este trabajo prácticamente toda la parte del tejido hecha, voy a enseñaros a hacer la unión del rosetón. Las uniones de las cadenetas es lo más fácil del mundo. Lo único que hay que ser es muy pulcras a la hora de que queden las cadenetas derechas. Si nosotras estamos trabajando y en este momento que estamos trabajando la cadeneta tiene su posición, no podemos girarla porque le estamos quitando la postura natural de cuando venimos trabajándolas. Es lo único que hay que tener en cuenta. Y con respecto a la unión de los guías en este caso,
Aunque ya lo he dicho muchas veces, hay gente que se va incorporando nueva al canal y bueno, parece que siempre hay que dejar un puntito de la explicación hecha, aunque ya lo hayamos hablado en otros vídeos. Los cruces, para mí lo más importante es dejar los cruces limpios y planitos, que me ocupen el menor espacio posible, que queden planitos, que los cruces queden limpios. Así es que hasta aquí llega este vídeo. Voy a trabajar otro poquito en esta zona y os grabo lo que es el cruce de estrella del rosetón de mi cogollito de flores. Un besito muy grande, que os quiero un montón. Yo sigo trabajando y nos vemos en el siguiente vídeo.